Está interesante este proceso de empalme. Crisis de seguridad, se necesita plata y no hay. Crisis de salud, se necesita plata y no hay. Crisis eléctrica, se necesita plata y no hay. La crisis más grande de todas es la crisis fiscal. ¿De qué tamaño es? ¿Se viene una reforma tributaria? Ya sé quién me puede decir. Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Bienvenido a Entrevista Reina. Muchas gracias, Mauricio. Quien arranque a oír esta conversación dice que ¿qué Comité Autónomo de la Regla Fiscal? Una brevísima introducción explicando qué es el comité, qué quiere decir ese autónomo y qué es la regla fiscal. Bueno, desde hace unos 15 años se empezó a establecer en general en todo el mundo reglas fiscales. ¿Qué son las reglas fiscales? Son unos parámetros de los cuales los gobiernos, según cada país, tienen como un límite sobre el déficit y el endeudamiento, con el fin de que esas finanzas públicas sean sostenibles. Desde hace 15 años en Colombia existe el Comité Autónomo. Son personas técnicas en la materia que discuten, evalúan y se pronuncian públicamente sobre la situación de las finanzas públicas. Y es autónomo porque no tenemos ninguna dirección política, digamos. Nosotros no estamos sometidos al criterio ni del gobierno ni de los partidos políticos, simplemente a nuestro propio criterio técnico. Y somos autónomos porque, bueno, por esa misma razón, aunque no tenemos autonomía administrativa, pero somos autónomos técnicamente. Digamos que en este contexto en el que hemos vivido tanto el proceso de pesos y contrapesos en la institucionalidad colombiana, hacen parte de un cierto contrapeso en la medida en que observan técnicamente qué está pasando con las finanzas públicas y no son ni parte del gobierno ni son parte de la oposición, sino técnico e independiente. Así es, nuestras opiniones están basadas en la información pública que hace el Ministerio de Hacienda, o sea, no tenemos una fuente de información particular y tenemos la obligación legal de pronunciarnos sobre el proyecto de presupuesto nacional, sobre el plan financiero del gobierno cada año y sobre un instrumento que se llama el marco fiscal de mediano plazo. Nuestras opiniones son técnicas, no son de necesaria cumplimiento por parte del gobierno. El gobierno es autónomo en tomar esas decisiones, pero nosotros nos pronunciamos públicamente sobre ellas. Pero detengámonos entonces un momento en el sentido de una regla fiscal que no obliga al gobierno, porque si el gobierno es autónomo y no tiene que seguir ni las directrices del comité, ni la regla fiscal, que entiendo está suspendida, entonces ¿para qué sirve la regla fiscal? ¿Es algo indicativo para el debate público? No, la regla fiscal sí debe cumplirse, pero la ley establece que en circunstancias de choques, de inestabilidad macroeconómica, de crisis, hay la posibilidad de no cumplirla, pero con la obligación de trazar en un máximo de 3 años una senda que permita volver a ese cumplimiento. Ahora, lo importante o lo particular, digamos, de la regla es que no tiene ninguna sanción legal incumplirla. El incumplimiento está implícito, debe ser juzgado por 2 instancias por lo menos. Llamémoslo en primer lugar, los mercados. De hecho, con el incumplimiento de la regla en estos últimos años, pues los mercados han incrementado la tasa de interés sobre los créditos que se le hacen a Colombia. Y el segundo nivel de evaluación, de juicio, es el que puede hacer el Congreso, o sea, un juicio político al Ministerio de Hacienda, que tampoco ha sucedido en este caso, curiosamente. O sea que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal da indicadores objetivos sobre información pública que sirven para que sean otros los que, entre comillas, castiguen o premien al gobierno de turno de acuerdo con su comportamiento con las finanzas públicas. Esos otros son acreedores y potenciales compradores de deuda del gobierno y la sanción política del Congreso. Sí, así es. Y realmente ha sido interesante que el Comité Autónomo ha sido absolutamente creíble por parte de todos esos actores, pues en razón de que mantenemos nuestra independencia técnica. Debo decir también que nosotros somos en principio nombrados por el ministro de Hacienda, cuando
pues se vencen los periodos, cuando hay un cupo vacante, y el gobierno ha sido respetuoso de esa independencia a pesar de haber sido, digamos, de nosotros hacer críticas y haber sido nombrados por ellos. Ese es un muy buen punto. Bueno, Juan Carlos, con esa comprensión de regla fiscal como el instrumento que permite garantizar o visualizar la garantía de la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad, sobre todo, una pregunta que le surge a todo el mundo es, bueno, pero ¿qué tiene de malo estar endeudado? ¿Qué tiene de malo en un país que con tantas necesidades gastar y tener déficit fiscal? Los neoliberales son horrorosos porque todo el tiempo están allí diciendo que no se puede gastar más de la cuenta. Un breve ejercicio conceptual básico de qué es sostenible y qué no es sostenible en términos de déficit fiscal y deuda pública. Sí, en general Colombia ha sido un país que en los últimos 50 años ha tenido un déficit fiscal. O sea, Colombia siempre gasta más de lo que le ingresa, pero la circunstancia se vuelve insostenible cuando se sobrepasan ciertos límites. Cuando uno se endeuda, espera que esa deuda le permita un crecimiento hacia el futuro. Entonces, cuando el crecimiento no es suficiente, esa deuda se vuelve insostenible. Cuando esa deuda se vuelve el déficit se vuelve sistemáticamente negativo, pues, o creciente, también se vuelve insostenible. Entonces, el problema no es tener deudas, el problema no es tener déficit, sino mantener un déficit muy alto y tener un crecimiento bajo que no te permite incrementar los ingresos para pagar esas deudas. Evidentemente ahí no solo hay una matemática financiera que dice que con este crecimiento nunca va a poder pagar, sino que además los recursos se están usando de alguna manera de modo inadecuado porque no están permitiendo crecer, ¿no? Mira, hay pues muchas discusiones entre técnicas y políticas. En realidad el comité no interviene sobre la composición del gasto. Dejamos eso, o la ley establece que eso es una decisión política de cada gobierno. Nosotros participamos en la sostenibilidad de las finanzas, en el equilibrio de esas finanzas públicas, es decir, sobre el resultado del balance y no sobre la composición de los ingresos y de los gastos. Muy bien, y en esa sostenibilidad, ¿cuál es el dictamen hoy? ¿Cuál es la foto hoy? ¿Qué han visto ustedes hoy? Porque decías que evalúan el presupuesto nacional, evalúan el marco fiscal de mediano plazo, entre el plan financiero, también lo evalúan. El marco fiscal de mediano plazo es un documento que saca el gobierno a mitad de año y que dice el estado de las finanzas públicas es este y la proyección hacia adelante es esta, simplificando pues su contenido. He visto que la reacción de ustedes es de escepticismo y crítica. ¿Qué han visto? Sobre ese marco fiscal lo que hemos visto es que, digamos, compartimos en la formulación de ese marco fiscal que el gobierno dice que se necesita un ajuste. En eso, digamos, hay comunidad de visión. Lo que pasa es que el plan como está, o el marco fiscal, lo que propone es una reducción del gasto que no está formulada, está solamente formulado en términos numéricos, entonces nos parece que es supremamente optimista sobre la deuda, sobre la reducción del gasto, que pensamos que precisamente por las inflexibilidades del gasto no va a ser posible de cumplir, y es relativamente optimista sobre los ingresos en el futuro. Plantea una reforma tributaria también que no especifica cómo se iría a hacer. Uno supone que es en la misma orientación de las que se ha presentado como proyecto de ley de financiamiento, pero en realidad no especifica. Entonces, el escenario que plantea, digamos, es muy optimista en la dirección adecuada, pero no especifica instrumentos y formas de lograrlo. Y eso se da en un momento en que ustedes perciben que las finanzas públicas colombianas son sostenibles o insostenibles, que es el eje de esta discusión y de la existencia del comité. Sí, en este momento son insostenibles. ¿Por qué? Son insostenibles porque el déficit es creciente. Es decir, una vez asumida la cláusula de escape, el gobierno traza una senda de 3 años. Que fue el congelamiento de la regla fiscal durante 3 años. De 3 años, pero con una senda para recuperar y volver al camino y al cumplimiento de la regla. Desafortunadamente, en los últimos 2 años tampoco se ha cumplido la misma propuesta que presentó el gobierno sobre el cumplimiento de esa senda. Entonces, el déficit es creciente, lo que hace que la deuda sea creciente. En Colombia, cuando se estableció la regla fiscal, se planteó que la deuda
debería estar en un rango entre 55% del Producto Interno Bruto, entre el 55 y el 71. Entonces, en la medida que esa deuda creciente nos vamos acercando cada vez más al 71%, lo que haría ya una circunstancia absolutamente insostenible. Las propuestas realmente es estabilizar ese nivel de deuda, no permitir que llegue al 71% y ojalá que se reduzca hasta el 55%. Rango de 55% del Producto Interno Bruto al 71%. ¿Cómo terminaríamos, de acuerdo con las cuentas de ustedes, el año 2026? El año 2026 estaría en el 61%, pero con una tendencia creciente. Ese 61% es el máximo que hemos tenido en la historia económica de Colombia, pero más grave que ese 61%, que todavía suena muy manejable, es que si no se hacen las correcciones inmediatas, al cabo de 2-3 años ya estaríamos por arriba del 71%, o sea, estaríamos en una dinámica realmente insostenible. Ustedes dicen en alguna parte del documento, bueno, subrayan que este es el máximo nivel de deuda que ha tenido Colombia, subrayan que las crisis fiscales no se detectan en tiempo real, sino que de repente uno se da cuenta que algo estalló y no sabe exactamente en qué momento fue que podía pararlo o no. ¿Es correcta esa interpretación, primero? Y segundo, ¿por qué se da esa dinámica de que esto como que tiene mucha inercia y si yo no lo empiezo a voltear a tiempo, se me va? Sí, en general, digamos, siempre hay la expectativa de que se puedan hacer esos ajustes. Entonces, el mercado y la opinión pública y los técnicos esperan que eso se produzca. Pero, como se dice, cuando uno no hace los arreglos, se los hacen. Sí. Entonces, cuando uno no es capaz de planear, no es capaz de dirigir ese ajuste, pues cuando llegan y se lo hacen los mercados, las entidades multilaterales, las crisis políticas, porque esto implica un ajuste perverso, digamos, también en el gasto público, pues el desorden y la crisis es mayor. Y eso aparece, realmente estalla de un momento a otro. Por eso es deseable que el ajuste empiece, se haga. Necesitamos para ser realista, que el ajuste sea gradual, pero convincente. Ya vamos a hablar de los elementos del ajuste porque es, creo yo, lo que todo el equipo de Empalme tiene en este momento en la cabeza. Hay muchas crisis que hay que resolver, que valen mucha plata, la de la salud, la de la energía, la de la seguridad, pero hay un pare aquí que dice, no hay plata y hay que hacer un ajuste. Ya vamos a hablar de la naturaleza del ajuste, pero quisiera que nos detuviéramos un momento en el origen de este nivel de deuda. Todos los países del mundo, y mucho más los países en vías de desarrollo, durante la pandemia expandieron el gasto público para poder hacer frente a la pandemia, pero después hicieron un ajuste. En el año 2023 se hizo el ajuste en muchos de los países de la región, y sin embargo en Colombia el ajuste no fue suficiente y se revirtió posteriormente. No es por discutir política, estamos discutiendo cosas técnicas, pero ¿en qué momento se identifica el aumento de gasto público que ha dado lugar a esta deuda tan grande? ¿Es verdad que todo es resultado de la pandemia? ¿Vino posteriormente? Es una combinación de todo, Mauricio. Efectivamente, los niveles de deuda aumentaron durante el momento de la pandemia. Todos los países en América Latina, por lo menos los comparables, México, Brasil, Chile, Perú, hicieron luego un ajuste en su ruta de ingresos y gastos. Colombia es el único que no lo ha hecho. Tuvo un momento de tendencia hacia ese ajuste en el año 23, pero en el año 24 nuevamente se expandió el gasto de una forma, digamos, muy particular. El Ministerio de Hacienda subestimó los gastos, sobreestimó los ingresos y generó un hueco adicional. Durante este último periodo de gobierno, los ingresos del gobierno, medidos como proporción del Producto Bruto, han permanecido bastante estables, mientras que los gastos se han incrementado en un 3% del PIB. Es decir, no hemos hecho una senda equilibrada entre aumento de los ingresos y aumento de los gastos. ¿Tienes en la cabeza la cifra del gasto público como porcentaje del PIB al comienzo de este gobierno, después de la reforma tributaria de Ocampo y hoy en día, como para ver si eso se ha controlado o no se ha controlado ese monstruo? Sí, permíteme, miro. Por supuesto. Por acá el gasto se ha incrementado del 17 al 20% del PIB.
Los 3 puntos que mencionas. Los 3 puntos, mientras que los ingresos han permanecido estables alrededor del 16%. O sea que veníamos con un problema fiscal después de la pandemia, se trató de ajustar con la reforma de Ocampo y el gobierno después volvió y soltó el freno. Sí, ahí hubo una discusión en el año 24 sobre lo que técnicamente llamamos transferencias de única vez, como ingresos o gastos especiales. Nosotros, como comité autónomo, no estuvimos de acuerdo con esa decisión y es una decisión que costó, digamos, 30 billones de pesos en el equilibrio fiscal y que se volvió base y, por lo tanto, se ha arrastrado en los últimos años. Bueno, hoy tenemos esa situación del máximo nivel de deuda pública de la historia de Colombia como porcentaje del PIB, que es la manera razonable de medirlo porque eso te da capacidad de pago. El PIB te da la capacidad de pago, el nivel de deuda lo manejas de acuerdo con el PIB. Y hay 2 salidas. Una, el ajuste del que vamos a hablar en un momento y que es el eje de la discusión de entrada de este gobierno en términos económicos. Pero 2, mencionaste algo sobre lo que quiero que profundices y es, si uno no hace el ajuste, se lo hace el mercado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si Colombia no hace un ajuste, los niveles de tasa de interés que nos cobran por los créditos podrían aumentar en nivel exagerado. Podría ya no ser fácil conseguir los créditos en la colocación de bonos, tanto nacionales como internacionales, lo que te llevaría pues a una situación de falta de ingresos, de dificultad para pagar las deudas e incluso de dificultades para pagar los gastos ordinarios del gobierno. Ese sería un ajuste que podría venir de parte de los agentes del mercado. Y ante el cual uno supone que el gobierno pues se tiene que anticipar, es decir, no dejar que se lo haga el mercado, que es mucho más doloroso, sino tomar medidas. El gobierno saliente deja el marco fiscal de mediano plazo, identificando la necesidad de ajuste, identificando el faltante, diciendo que hay que hacer una reforma tributaria y que hay que recortar gasto público. Si no te entendí mal, no dice cómo ni de dónde recortar gasto público, no dice cómo ni de dónde hacer la reforma tributaria. Me recuerda de una película de cuando estábamos en la Universidad Juan Carlos, que era La estrategia del caracol, que es que el que se va dice, ahí les dejo su casa pintada, o sea, tengan el hueco y van a ver qué hacen. Más o menos esa es la situación que pinta el marco fiscal de mediano plazo. ¿No da soluciones concretas? Así es de alguna forma y de hecho el gobierno, digamos, ha hecho muy pocos esfuerzos por ajustar esos gastos y no ha tenido, digamos, el respaldo político para aumentar los ingresos. Es cierto que el gobierno incluso se comprometió públicamente a hacer un ajuste de alrededor de 2 puntos del PIB en el gasto en este año 26, que no lo ha realizado. El decreto de aplazamiento o de recorte de los gastos para este año, que es prometido, digamos, por el mismo gobierno, no se ha realizado. De modo que es el gobierno que entra al que le tocará hacer ajustes, tanto para el año en curso como para los próximos 2 o 3 años. Muy bien. ¿Hacer ajustes de qué magnitud? Y allí, por supuesto, depende mucho de en cuánto tiempo se haga, porque es gradual. La gradualidad creo que es clave aquí. Tú me corregirás, pero la gradualidad se puede lograr en mayor proporción si uno habla con los acreedores, consigue con las multilaterales, con el Banco Mundial, el BID, algún respaldo, el mismo gobierno de Estados Unidos, que permitan lo que denominabas reperfilar la deuda, es decir, que pagos apremiantes en el corto plazo se pateen un poquito para adelante. Por lo tanto, los números van a ser un poquito flexibles en esta discusión. Pero hoy, ¿de qué magnitud debería ser el ajuste a pesos de hoy para lograr llevar la deuda a un nivel sostenible? Sí, el ajuste debe ser entre 3 y 5% del PIB. Como bien lo dices, esa magnitud varía en términos de la prontitud con la que se haga ese ajuste, en los beneficios que uno pueda obtener del mercado de bonos. Bueno, básicamente de eso. Es importante que en el muy corto plazo, 1 o 2 años, se pueda producir lo que llamaríamos un balance primario neutro, es decir, que los ingresos y los gastos sean similares. ¿Qué es la diferencia entre primario y el déficit total? El déficit primario es aquel que compara simplemente ingresos con gastos sin el pago de los intereses. Ya. Entonces, que no nos sigamos endeudando para pagar intereses, para pagar deuda. Ese balance debe ocurrir
pronto. Eso significa un ajuste de por lo menos 3 puntos del Producto Interno Bruto, que mal contado son 55, 60 billones de pesos. Y en el transcurso de 3, 4 años obtener un balance primario positivo. Es decir, que nuestros gastos sean menores que nuestros ingresos, de modo que se pueda pagar con esa diferencia parte de la deuda y la deuda empiece a reducirse y no se incremente. El objetivo de la estabilidad en el monto de la deuda es fundamental. Solo para ponernos en un escenario de claridad, año entrante, año 2027, se esperaría un ajuste de 60 billones de pesos que permite que el desequilibrio primario esté neutro, digamos, y 2 años o 3 años después, otro ajuste de otros 40 billones de pesos del día de hoy. Más o menos esos... Más o menos. De pronto no es tan factible que en el corto plazo, digamos año 27, se logre todo eso. Pero sí que la trayectoria se pueda cumplir en el transcurso de 3, 4 años, de alrededor de 5 por 2, 80 billones de pesos en el transcurso de 4 años. 80 billones de pesos. Órdenes de magnitud. La reforma tributaria que presentó el gobierno por decreto que le tumbó la Corte Constitucional a final del año pasado era de más o menos 16 a 20 billones de pesos o algo parecido. Estamos hablando de 4 veces ese hueco lo que tiene que encarar el gobierno en los próximos 4 años. Así es. Ahora, el mecanismo no es solamente a través de los ingresos tributarios que puede ser a través de reforma tributaria, también de gestión de la DIAN, también a través de otros ingresos que se puedan lograr, por ejemplo, en reactivación de la producción de hidrocarburos y de recursos naturales. Bueno, eso por un lado, ingresos. Reducción en los gastos, y ahora hago una mención especial a eso. En tercer lugar, un plan creíble, un plan financiero creíble que haga que el monto de la deuda, que el monto de los intereses pueda reducirse y por lo tanto la presión sobre ese gasto total sea menor. Y en tercer lugar, algunas políticas de crecimiento económico. Si no tenemos un crecimiento económico superior al que hoy tenemos, pues la posibilidad de incrementar los ingresos vía actividad económica es muy reducida. De modo que la combinación de esos 4 factores es muy importante. Ahora, iba a decir algo sobre los gastos que olvidé. Sí. No, miremos algunos de esos ingredientes. Por ejemplo, a la gente le preocupa mucho reforma tributaria. Sé que eso es una decisión política y sé que si uno puede jugar con los otros 3 componentes del menú, pues no se mete en reforma tributaria. Pero conociendo las cifras, la inflexibilidad del gasto, la dificultad para aumentar el recaudo por pura gestión de la DIAN, ¿a ustedes les suena razonable que este desafío fiscal se encare sin una reforma tributaria que aumente los ingresos? Pues es difícil pensar en una situación donde solamente vía ingresos se logren los objetivos, ¿no? Pero creemos que por ahí es el punto donde se debe empezar, además para ganar la confianza de los pagadores de impuestos, ¿no? Que no estarían simplemente dispuestos a pagar más impuestos si el gobierno no hace un ajuste en sus gastos. Además que hay un punto, digamos, que nos preocupa mucho, es que las presiones sobre el gasto van a ser incrementales en los próximos años, vía los compromisos que hay en el sistema pensional, en el sistema de salud, en la reforma del sistema general de participaciones, las implicaciones de las reformas laborales y la política salarial. Son, bueno, las deudas que hay alrededor del sistema eléctrico nacional, de modo que hay unas presiones del gasto importantes. O sea, no solamente bastaría con decir no gasto más, sino que hay un riesgo alto de que tengamos que gastar más, efectivamente. Cuando uno oye a algunas de las personas que están haciendo el empalme del gobierno entrante hablar de las cifras fiscales, dice, ahí hay de dónde sacar de 2 rubros grandes. Uno es la evasión, y la evasión vale más de 100 billones de pesos, por lo tanto, aquí si se hace una buena gestión de la DIAN, se puede resolver esto sin dolor para nadie, salvo para los evasores, por supuesto. Pero otro, las exenciones de distintos impuestos suman más de 100 billones de pesos también.
allí el dolor se manifiesta en las calles si uno empieza a quitar exenciones y eso le duele al bolsillo de la gente. ¿Cómo evalúan ustedes esos dos rubros, evasión y gestión de la DIAN por una parte y por otra parte atacar las exenciones para no subir impuestos por otros lados? Sí, no tenemos una evaluación precisa sobre esos temas, pero sabemos que los esfuerzos que se han hecho en los últimos 10 años no han surtido los resultados deseados. Hay un proyecto de mejoramiento en toda la gestión de la DIAN, pero todavía no vemos eso, de modo que creemos que pues hay que confiar en que eso se pueda mejorar, pero no es allí donde está la gran solución, por lo menos en el corto plazo. Ahora, es cierto que las exenciones hay mucha posibilidad de racionalizarlas, pero ha sido la vía posible, como los gobiernos han hecho, digamos, un esfuerzo en favorecer políticas de desarrollo productivo. Como no hay suficientes recursos para hacerlo vía gasto público, se hace vía lo que llamamos un crédito tributario, disminuyendo las cargas fiscales para algunos sectores como medida de política productiva. Dos preguntas finales, Juan Carlos. Una, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal tiene este rol que ya hemos subrayado de ser un observador técnico de la evolución de las finanzas públicas. ¿Cuál es el siguiente hito que van a ver ustedes? Ustedes están a la espera de que pase qué para hacer una evaluación de cómo arranca el próximo gobierno. No, digamos, tenemos una rutina de nuestro trabajo. El siguiente paso es el presupuesto general de la Nación, que deja presentado el actual gobierno y que le toca gestionar en el Congreso al gobierno entrante. Ese es el primer punto difícil que enfrentará este gobierno, así como el ajuste probable sobre las ejecuciones presupuestales que queden para lo que resta del año. Ahí vamos a ver los primeros signos de esa gestión. Y segundo, pues han anunciado, esperemos cómo resulta la gestión de una negociación de créditos con la banca multilateral y con el Fondo Monetario Internacional. Ahí, digamos, sabemos que esto puede ser efectivo, pero que estas instituciones hacen ese tipo de arreglos, de créditos, con condicionalidades, lo que no pasa siempre que veamos en el mercado financiero de bonos, tanto nacional como internacional. De modo que ahí también tendríamos una expectativa sobre los montos y las condicionalidades que imponen estos organismos multilaterales. Finalmente, Juan Carlos, hay gente que nos ha oído con interés y sigue los números más o menos y las discusiones, pero que siente que esto no tiene nada que ver con la vida cotidiana de las personas. Dos preguntas. La primera, ¿por qué esto sí afecta a las personas? Y dos, ¿qué sucede si la deuda y las finanzas se vuelven insostenibles con las personas, con la persona de a pie, con quien ni siquiera declara renta, pero cómo puede afectar a unos y a otros todo esto que lo vemos como un gran fantasma, pero que mucha gente dice, ¿y eso a mí qué? Sí, lo primero es que la deuda pública es una deuda de todos. De todos los ciudadanos. De modo que esa es la primera forma como afecta, aunque uno no la ve, no la siente en su cotidianidad. En realidad es una restricción que enfrentamos el conjunto de los ciudadanos, tanto los de recursos mayores como las personas más vulnerables. Y lo van a sentir, digamos, en restricciones, lo sienten en restricciones probables en términos de o cobro de más impuestos o reducción de los beneficios y de la calidad de la administración pública. Los proyectos sociales, los proyectos medioambientales, los proyectos de infraestructura se verían truncados, se verían reducidos si no se logra realmente un equilibrio fiscal en forma rápida. Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, muchas gracias por haber estado en Entrevista Reina del periódico El Tiempo. Gracias, Mauricio.